Bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados en la mesa de esta noche. Está con nosotros Manolo González Moscote, analista político, periodista, un conocedor de la realidad rusa e internacional. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Nos acompaña también Camila Costa, periodista de ABC, ya está en La Habana. Muchísimas gracias también, Camila, por la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias, igualmente. Y Ricardo Israel, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales. Gracias también por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Vamos a comenzar con Camila, porque como las conexiones con Cuba suelen ser tan difíciles y a veces las megas existen y cuando se dan cuenta que están emitiendo para un canal como este cortan la señal, no nos vamos a arriesgar y vamos a pasar inmediatamente con ella. Camila, ¿cómo ha sido acogido por la población rusa este balón de oxígeno de los 700.000 barriles de crudo que está enviando Rusia? Bueno, en Cuba ha sido tratado en los medios independientes. Por supuesto, es una noticia porque se trata de que Putin vuelva a tender la mano al régimen cubano en momentos en que el país atraviesa por una grave crisis energética que se ha manifestado, por ejemplo, en los apagones que hemos visto en las últimas semanas, incluso protestas que han acaecido. La semana pasada ocurrió precisamente una de las mayores, que fue en los Palacios Pinar del Río, precisamente en un poblado donde hacía más de 10 horas que no había electricidad y la gente se lanzó a las calles. Y bueno, por este descontento popular que el detonante es precisamente los apagones, pues el hecho de que Putin tienda la mano pues evidencia la preocupación también que tiene el régimen cubano con que la gente se vuelva a lanzar a las calles, como ocurrió el 11 de julio del pasado año, cuyo detonante fue precisamente también los apagones de electricidad. Efectivamente, y es que cuando la gente puede aguantar muchas cosas, pero cuando ya llega un momento donde no tienen agua, donde no tienen luz para poderse calentar un plato ni siquiera de comida, donde los estudiantes, como hemos visto en las manifestaciones anteriores, tienen que estar en la universidad estudiando con velas, si es que alguno tiene suerte y le duran. La situación es caótica y, como yo digo, es una especie de olla a presión que eso está a punto de desatarse. Ahora, Ricardo, uno podría interpretar que este gesto solidario, como yo decía, de Rusia, es simplemente por ayudar a Cuba y quizá por fastidiar un poco a Estados Unidos, a decirle que pueden pasar por alto su embargo. Sin embargo, hay una realidad, y la realidad es que tanto China como Rusia están muy interesados en mantenerse en el patio trasero de los Estados Unidos. Incluso ahora se anunciaban unas maniobras, un juego supuestamente de maniobras militares precisamente en Venezuela. Cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Sí, yo creo que aquí no hay novedad. Si ustedes recuerdan, incluso antes de la guerra, Rusia hizo en forma muy activa una diplomacia que se basaba en la entrega de vacunas a países como los mencionados que no las poseían, incluso para Argentina. Ahora, el verdadero centro sigue estando en Europa. Por cierto que quiere molestar a Estados Unidos, pero lo evidente se está dando en Europa. Hay una segunda etapa después del fracaso de Kiev, que es la lucha en el Donbass, que era la guerra que todos pronosticaban que iba a darse. Y aquí puede ser un escenario bastante largo. Puede durar quizás meses hasta que llegue un nuevo escenario cuando aparezca el temible general invierno. En este nuevo escenario, como ustedes saben, y todos nos hemos dado cuenta, está Rusia ejerciendo una presión por dos elementos que no fueron anticipados. El efecto en la energía en Europa y en otros países, y sobre todo el efecto alimentos. Aquí lo decisivo va a ser la conquista de los puertos para la salida o la mantención del bloqueo de los alimentos ahí en el Mar Negro. Pero efectivamente aquí hay un problema que, si se prolonga mucho tiempo, puede variar por los cambios políticos en los países democráticos. Ejemplo, en lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. A mí me llama la atención que en este debate interno de los conservadores quizás va a cambiar cuando hayan solo dos candidatos, pero hasta ahora ha aparecido mucho el factor de crisis económica y de inflación y no suficientemente el del apoyo a Ucrania. Y todos sabemos las consecuencias que puede tener Estados Unidos si es, como lo anticipa en la encuesta, derrotado el presidente Biden en las elecciones de noviembre.
Efectivamente, pero fíjate que hablando de Ucrania y lo que está ocurriendo, estaba comentando Ricardo sobre la lucha del Donbass y se anticipaba, y en eso tú eres un experto. Hemos visto cómo sistemáticamente se sigue atacando a la población civil, se siguen buscando objetivos civiles. Es como que Rusia está tratando de presionar a esa población civil a través de estos ataques, porque sabe que ese nacionalismo sigue increciendo y que mientras que ese nacionalismo exista, la lucha va a continuar. Bueno, acuérdate que hace unos días Zelensky dijo, y su vocero, que le estarían incrementando en las próximas semanas alrededor de 1 millón de personas más a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? 700.000 soldados le pondrían, del ejército regular es de 400, 500.000, más los voluntarios, más la Guardia Nacional y otro ejército que está llegando, voluntarios de todo el mundo. Se habla de 1 millón de personas. Ahora, ¿qué va a hacer 1 millón de personas frente a las nuevas armas que han entrado? Viene algo bien interesante, y es que Putin de ayer para hoy, dio la orden al ministro de la Defensa que se atacara los centros y sobre todo, fundamentalmente, las armas y los tipos de armas que están entrando a la guerra, o sea, que se ataque los centros fuertes desde donde se les está disparando. Esa es la orden que ha dado Putin. ¿Por qué? Porque se prevé, con esto que tú has dicho, has anticipado, de que Putin por primera vez en tantos meses ha aceptado que la situación es real y es complicada para el país, y es posible que ya estemos a puertas de unas negociaciones. ¿Qué hace pensar que se puede estar a puertas de unas negociaciones? Cuando el combate se arrecia, de parte de Ucrania lo está haciendo, de parte de Rusia lo está haciendo, y aparte de todo esto, Putin reconoce que tiene problemas internos. Aquí está la clave absolutamente de todo. Hace unas semanas atrás, en el foro de San Petersburgo, Putin no aceptaba absolutamente nada de esto, no reconocía nada de esto. Hoy habla de que, bueno, de que no estaban preparados para esto, y reconoce algo bien interesante, y es que falta el capital extranjero, y muchas compañías que nada más están de nombre, rusas, funcionan de nombre en el mundo, no tienen capital atrás de respaldo. Nunca lo han tenido, sino que han trabajado con capitales golondrinas, con capitales extranjeros. Ahí tienes tú la respuesta de por qué las cosas están hoy. El negocio de los granos se está hablando, ya, la salida de los granos, ya se está llegando a un acuerdo. Turquía, Rusia, con Erdogan de por medio y la ONU de por medio. O sea, ya parece que hay un principio de acuerdo. Ahora, ¿el principio de acuerdo cuál va a ser? Que van a tener que dejar a Putin esos territorios en los que él se está consolidando y se está quedando y está poniendo candados. Vamos a ver qué es lo que dijo exactamente Putin en el día de hoy sobre las sanciones. Claramente no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo, y no será así. En el mundo de hoy no puedes rodearte con una muralla alrededor de ti mismo. Simplemente no es posible. Lo diremos francamente. El sistema financiero ruso no estaba preparado para suministrar medios a compañías que no tienen activo o grandes beneficios. Este es un inmenso desafío para nuestro país. Teniendo conciencia de las dificultades colosales que enfrentamos, buscaremos nuevas soluciones de una manera inteligente y enérgica. Debemos establecer mecanismos en el sistema financiero ruso a corto plazo, que brinden a las empresas de rápido crecimiento la opción de atraer capital nacional para financiar su desarrollo. Bueno, lo que no cabe duda es que Cuba ha sido uno de los grandes apoyos que ha tenido Rusia y que ha tenido Vladimir Putin en esta invasión a Ucrania. Pero a mí me gustaría preguntarle a Camila, que está adentro, ¿qué es lo que opina la gente desde adentro de esta invasión? ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, hay opiniones contrapuestas, por supuesto. En los medios nacionales cubanos se favorece el relato de Moscú respecto a la invasión a Ucrania, y por supuesto se sabe además que Cuba ha respaldado al Kremlin en las votaciones de Naciones Unidas respecto a condenar la invasión a Ucrania. Por supuesto, el relato de la prensa independiente trata de mostrar el espectro más amplio de este debate. Y Marian, yo quisiera tocar un aspecto porque estaba escuchando a los analistas, y es que la empresa que precisamente ha traído el buque, que ha traído este combustible a Cuba, pertenece a una empresa que ha sido sancionada, el mayor conglomerado de naviera de Rusia, que ha sido sancionado precisamente por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y se trata de una maniobra que está haciendo Putin también para darle salida
al combustible en mercados de menor demanda como puede ser el cubano. Y por supuesto, forma parte de toda esta estrategia de buscar aliados o alianzas internacionales que ya hemos venido evidenciando en los últimos meses. De hecho, unos días antes de la invasión a Ucrania, en Cuba hubo 2 visitas de alto nivel provenientes de Rusia y una de ellas fue de la Duma. Y justo en medio de esto se reestructuró la deuda externa cubana que benefició a La Habana, por supuesto, una extensión del plazo. Y bueno. Pero claro, ese es el tema, porque uno dice, bueno, es una estrategia, entendiendo que esta empresa está dentro de las sancionadas y de las que no puede obviamente seguir ejerciendo sus negocios. Podría ser una estrategia tratar de buscar socios menos importantes, pero que al mismo tiempo fueran consumidores de su petróleo. Pero el punto está, ¿Cuba va a pagar ese petróleo? ¿Tiene capacidad para poder pagarla? Es la otra cuestión que, por supuesto, por la falta de transparencia que existe en todas estas cuestiones, lo más probable es que forme parte de la deuda externa que se extiende una vez más de Cuba con Rusia. Bueno, yo les decía, yo ponía en cuestionamiento, bueno, entonces, ¿cómo va a pagar Cuba? ¿Será que es que Cuba realmente va a pagar ese crudo o eso va a formar parte de otras negociaciones por debajo de la mesa? Eso se paga, y se paga con creces. ¿Cómo va a ser? Hombre, se va a reeditar aquí con toda seguridad la crisis del Caribe. Aquí le va a exigir Putin a Mr. Canel que le permitan meter allí Lo de Mr. misiles. Es un regalo. Lo de Mr. es un regalo. Que le permita meter misiles allí a Cuba. Vas a ver tú que eso va a complicar la situación. Obviamente esto va a complicar las cosas con Estados Unidos. Pero te digo más. Hace una semana y media el presidente de Sri Lanka, que salió volando de ese país, llamó a Putin con carácter urgente, por favor, mándame petróleo. Acuérdense que él es del rol de Moscú. Mándeme petróleo, ayúdeme con el petróleo. Putin lo escuchó atentamente, pero no le mandó absolutamente nada. Dijo, no, porque este régimen ya está finiquitado. Exacto. Ya este régimen está listo. ¿Cómo le voy a mandar si no tiene ni con qué pagarme? Pero La Habana sí tiene cómo pagar y tiene cómo pagar con espacio. Decirle, déjeme poner los misiles allí y volverle a ponerle cortapisa a Estados Unidos como hace tantos años atrás. Ricardo, ¿cuál es tu opinión? ¿Aló? Ricardo, ¿me escuchas? ¿Cuál es tu opinión? Sí, no, quería agregar lo siguiente. Hay nuevos antecedentes a medida que se va alargando la guerra. Nada menos que quien estuvo aquí en Miami a cargo del área occidental de Estados Unidos, el exalmirante Stavridis, declaró que lo que estaba ocurriendo podría llevar a una situación en que cuando se realiza la negociación, efectivamente el control de Rusia de parte del Donbass o de la totalidad del Donbass conduzca a una situación que se prolongue por muchos años, y dice que le recordaba la de Corea de la década del 50. Y hoy día, gente que ha estado absolutamente certera y muy objetiva en el desarrollo de esto, como en la inteligencia británica, dijo que por ahora el jefe de la inteligencia británica, el gran ganador es China. Y de hecho en la venta de petróleo a Rusia no le ha fallado. Le compra a India, está comprando China, que no quiere repetir los apagones del año pasado, cuando ha vuelto a la totalidad de la producción. Y hay una situación en la cual el petróleo no ha dejado de venderse, aunque sea con descuento, tal como lo hizo los ayatolas y Saddam en su oportunidad. Y sobre todo hay un elemento que no ha cambiado. El petróleo puede ser reemplazado, pero no el gas. Y nada indica que las alternativas al gas ruso puedan estar antes del invierno en Europa. Y los inviernos en Europa son bastante duros. Al respecto, vamos a ver qué fue lo que dijo el español Josep Borrell, precisamente el representante de la política exterior de la Unión Europea. Algunos líderes europeos han dicho que las sanciones fueron un error. Bueno, no creo que haya sido un error porque están funcionando. Es lo que teníamos que hacer y seguiremos haciéndolo. Algunos dicen que la prohibición del petróleo ruso ha aumentado el precio de los combustibles. Echen un vistazo a los precios. Los precios del petróleo, desde que adoptamos la prohibición, han estado disminuyendo, por lo que me gustaría que la gente argumente con números y pruebas cada comentario que hagan a la ligera. Cuando digan algo, sería bueno que busquen pruebas que los reafirmen, porque si no, cada uno puede decir lo que quiera. Bueno, pruebas hay, pero para rato, porque la prueba, el invierno en Europa es durísimo, el gas no existe y las supuestas
negociaciones que se iban a hacer antes de que el invierno llegara no han dado de momento ningún fruto, al menos que se hayan hecho públicas y oficiales. Mira lo que decía el colega, en China en este momento se está disparando el uso de la energía. China está consumiendo petróleo como nada en el mundo en este momento. Tiene un acuerdo con Rusia. Porque el calor es sofocante a lo largo y ancho de China y le está comprando a buen precio. Pero el problema no es este, el problema es Unistream 1, que está en mantenimiento en este momento hasta el día 21. Se prevé ya hoy 18 de julio, que esa tubería no la va a dar a tiempo Rusia a funcionamiento, porque igual todavía no ha llegado la turbina aquella famosa que están reparando en Canadá. Lo cierto es que deben prepararse los europeos para lo peor, para lo que viene incluso ya desde este verano. Déjame decirte algo, 156 personas han muerto solamente en España. La ola de calor que hay en Francia, en Italia, en España, muy similar a la que hemos estado viviendo en algunas ciudades de acá. O sea, dispara obviamente el consumo energético, pero el calor todavía más o menos se puede llevar, pero el frío, y un frío en invierno, y sobre todo para las personas mayores, caramba. Lo que busca Putin es eso, que toda Europa se levante en su conjunto a protestar porque no hay gas, porque no hay petróleo, y ahí gana él, porque entonces es el pueblo que se levanta a exigir a los gobiernos europeos que termine la guerra como sea en Ucrania, pero que las cosas vuelvan a su normalidad. Eso es lo que busca Putin, ese es el fin de todo este movimiento. Si le da tiempo, porque él no hay que olvidar que él tiene una interna también en su país extremadamente complicada por parte de la propia Hasta ahora Duma. manejable, pero con represión, importante. con represión. Imagínate cuando empiecen a llegar realmente las cifras de soldados muertos y cuando tenga que volver a poner más gente en el campo de batalla, de jóvenes cadetes, más la severa crisis económica que él mismo ha reconocido por el peso de las sanciones. A nivel interno no creo que la vaya a tener muy clara. Es que lo está pensando si declara oficialmente la guerra, porque en ese momento tiene que llamar a los reservistas. Los reservistas no están de acuerdo con esta guerra, ni mucho menos. O sea, Putin no la tiene fácil. Lo más fácil para él en este momento es negociar, sentarse a negociar. Bueno, pues Ricardo, ¿cuál sería tu conclusión sobre este tema de hoy? Mi conclusión que se va a ir una negociación, pero no todavía un cese del fuego, porque ninguno ha obtenido ninguno de sus objetivos, salvo el éxito en la resistencia por parte de Ucrania. Ahora, en ese contexto hay un factor a favor de Putin. Europa son sociedades democráticas y por lo tanto un terrible invierno puede traer consigo cambios políticos. Y en segundo lugar, es interesante las razones que esgrime para no entregar el petróleo, que achacarle la responsabilidad a Canadá. ¿Y qué es lo que va a indicar? Que como son sociedades democráticas, también la justicia es independiente y vienen juicios posteriores a favor y en contra, donde se va a judicializar lo que ahora se está viendo en el campo de batalla. Manolo. Indiscutiblemente, Putin no la tiene fácil. Esto de esta disertación de hoy sobre el estado económico de Rusia es muy diciente, Marian, muy diciente, porque él no aceptaba, incluso no lo aceptaba durante la guerra, no lo aceptaba durante muchos años. Él siempre decía y creía que Rusia era autosuficiente para todo, pero en este momento Putin lo tiene absolutamente claro. Las sanciones le están haciendo mellas, en cualquier momento su propia población, a pesar de la represión, a pesar de la mordaza que le tiene a los medios, él sabe que su población se le puede venir a la cabeza, y para evitarse esto y él seguir gobernando y seguir siendo Putin dentro de Rusia, va a tener que ceder justamente en las negociaciones. Bueno, y mientras tanto, además, la guerra de información rusa se está extendiendo por Europa del Este, así que tendremos que ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.